En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy domingo se nos presenta para nuestra reflexión el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, de los versículos del 25 al 30. Y como es costumbre, nuestra reflexión del día de hoy la abrimos situándonos en unos versículos más atrás, con la finalidad de comprender el por qué y el para qué de lo que hoy se nos revela. De ese modo, entonces, al inicio del capítulo 11, el evangelista San Mateo nos da a conocer que Juan el Bautista ha sido arrestado, está en la cárcel y desde ahí ha escuchado las obras que el Señor Jesús hace. Pero aún así le manda preguntar: ¿eres tú el que has de venir o hemos de esperar a otro? El capítulo 11 entonces abre el marco narrativo con una pregunta, la cual es una duda por parte de Juan, y a través de Juan, la duda de muchos otros que no podían creer las obras que realizaba el Señor Jesús. Y actualizando la duda que quizá muchos de nosotros podemos tener: ¿realmente el Señor Jesús es el Mesías? ¿Realmente el Señor Jesús es el Salvador de toda la humanidad? La respuesta a la duda es concreta, y el Señor Jesús le manda decir a Juan: id y referid a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres son evangelizados. Es decir, la obra del Señor Jesús se realizaba entre aquellos que eran los más necesitados de la sociedad, los descartados, los que vivían sin esperanza alguna, los rechazados y excluidos, los que vivían en la penuria, los últimos de la fila, aquellos que vivían en las periferias. En otras palabras, su obra se realizaba entre los pequeñuelos, gente sin voz, oprimidos, cansados, los que eran obligados a llevar pesos insoportables. Eran aquellos que no eran tomados por sabios, entendidos o potentados, ni que tampoco eran ricos o que se creían autosuficientes. Eran, en el fondo, los únicos capaces de tener un corazón disponible para escuchar con ternura la voz de Dios. Porque los demás, preocupados por las cosas del mundo, por sus propias riquezas, por su mundo tan afanoso, no tenían un corazón ni tampoco disposición de su tiempo para escuchar al Señor Jesús y la buena noticia del reino. De allí entonces que el pasaje evangélico de hoy, en esta oración de alabanza que hace el Señor Jesús al Padre, mencione: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, y las revelaste a los pequeñuelos. Y la pregunta nace: ¿y cuáles son estas cosas de las que habla el Señor Jesús? Sin duda alguna, es la buena noticia del reino de Dios, la revelación de sí mismo. Es decir, el Señor Jesús que se encarna, que viene a vivir y caminar con su pueblo, que obra de acuerdo a la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven, y que ofrece esta salvación no solo por los milagros que realiza, sino sobre todo por su sacrificio muriendo en cruz y ofreciendo la vida eterna por medio de su propia resurrección. Sin embargo, repito, todo esto, los sabios y entendidos de este mundo no lo entienden, ni lo digieren, mucho menos lo aceptan. Y el Señor Jesús lo sabe. Por ello, en los versículos anteriores, había increpado la falta de fe y de conversión de los habitantes de las ciudades donde había hecho milagros, donde había anunciado el reino de los cielos: Corazeín, Betsaida, Cafarnaúm. Porque a pesar de haber visto tales obras,
no lo aceptaban como aquel que debía de venir, como el Mesías y el Salvador. En ese sentido, entonces, el Señor Jesús alaba y da gracias a Dios porque el mensaje es comprendido por aquellos que están preparados para dejarse sorprender por Dios, dejarse sorprender por sus criterios de salvación universal, por aquellos que han sabido atender a lo esencial, el amor infinito y eterno de Dios. Un amor que es acogido por los pequeños, porque quien es pequeño comprende lo esencial, si se le ama bien o no se le ama. El secreto de la vida entonces es sencillo. Los pequeños entienden que el Señor Jesús los ama, porque ha venido a traerles lo necesario para la vida. Palabras y obras que generan vida, que dan esperanza, que revelan verdad, que ofrecen salvación. De allí que los versículos siguientes leemos con atención la invitación que el Señor Jesús hace. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Observamos en esta invitación un Dios que no quiere complicarnos la existencia, sino más bien quiere permanecer al lado de quien ya no puede más, y por ello se ofrece a restaurar la vida de quienes han sufrido la desdicha de destruirla por su propia mano. Es un Dios que alivia los corazones heridos, que ofrece un bálsamo para restaurar los corazones abatidos por el pecado, que ofrece lo necesario para dejar de lado la fatiga y el cansancio que se genera de estar luchando diariamente contra lo que parece imposible, es decir, nuestra propia búsqueda de felicidad, de consuelo, de alegría, de sofocar nuestra sed de infinito. Porque solo en Él lo encontramos y lo hacemos posible, pero es necesario ir a Él. E ir a Él significa la necesaria renuncia a la voluntad propia para obedecer su voluntad. Es la necesaria renuncia a nuestra voluntad egocéntrica, autorreferencial, y que busca solamente el propio placer y el propio éxito, para pasar a un camino que es recorrer hacia la voluntad de Dios, la cual empieza con una relación personal con Él. Una relación que es libre, centrada en el amor, y que nos ofrece una música agradable a nuestro corazón. Pues mi yugo es blando y mi carga ligera, nos dice el Señor. Entonces, si el yugo del Señor es blando y ligero, nos podemos preguntar, ¿habrá otro yugo que no lo sea? Ciertamente es el yugo de la propia vida fuera de la vida de Dios. Es decir, es la vivencia del pecado y sus consecuencias que nos atraen cargas que nos comprimen el corazón, que nos hacen vivir intranquilos y sin paz, que revolotean nuestra mente a tal punto de que la conciencia no nos deja dormir ni vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Por eso, cuando el Señor Jesús nos invita, tomad sobre vosotros mi yugo, no es el yugo como lo ofrece el mundo, el cual no nos da descanso ni nos deja libres, sino más bien que nos aprisiona. Y el yugo del Señor Jesús nace de su propio corazón, que es manso y humilde, el cual nos ofrece con ternura y amor el verdadero bálsamo, la verdadera medicina para nuestras vidas cansadas y agobiadas. Por eso también nos dice, hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso en la Biblia, mis hermanos y mis hermanas, nunca es solo un descanso físico, porque lo que cansa al ser humano no es tanto la fatiga de sus trabajos, sino la soledad, el deambular en la vida sin un sentido claro y agobiado
porque su corazón vive alejado de Dios, porque no vive en comunión con Dios, con aquel que ofrece eternidad. Por ello, San Agustín, un padre de la iglesia, decía: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, no hallamos el verdadero descanso, la verdadera paz en nosotros, hasta que no vivamos una vida en Dios y de acuerdo a su voluntad. El verdadero descanso llega cuando nuestro corazón es coherente en la vida con Dios. Cuando habita el Espíritu del Señor en nosotros, hallamos el verdadero descanso, la verdadera paz, la verdadera serenidad en nuestras vidas. Porque una cosa es cierta, solo Dios nos libera de nuestras pesadas cargas, solo Él sana nuestras heridas, solo Él nos desprende los grilletes de la esclavitud, solo Él nos ofrece un camino de salvación. Pero es necesario ir a Él, que ya como decía Benedicto XVI, el Papa Emérito, Dios no está lejos de nuestra razón, de nuestra vida. Está cerca de todo ser humano, cerca de nuestro corazón y de nuestra razón, si realmente nos ponemos en camino. Es decir, si realmente está nuestro deseo de encontrarnos con Dios y de abrirle las puertas de nuestro corazón para que entre a habitar en nosotros. Todo nace de ponernos en camino, de tener ese deseo de Dios, de sofocar, como he dicho anteriormente, nuestra sed de infinito, porque solamente Él nos puede dar esa agua viva que nos quita toda sed, y solamente en Él podemos tener nuestro verdadero descanso, nuestro buen pastor. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, y pues hasta la próxima. Si les gustó el video, denle like al video, al canal, y compártanlo con sus seres queridos. Dios les bendiga, paz y bien, un abrazo de corazón de su amigo y hermano Fray Carlos Adrián.